Pero puedo recostar mi cabeza en el pecho de Jesús, puedo abrir su palabra, puedo leer sobre él, puedo escuchar su voz, puedo hablar con él. Puedo entrar a la sala del trono del cielo como un hijo o hija adoptiva de Dios y hablar con el Creador del universo sobre cómo me siento. Y él te va a mirar y te dirá, quiero que confíes en mí. Hola Kingdom Vision. Hoy es histórico, estamos juntos. No juntos, pero sí en la misma grabación, algo difícil últimamente. Quería saludarlos antes de empezar. Tim sigues tu niterimos, ¿bien? Hago lo que siento que el Señor pone ante mí, buscando cumplir. A veces siento que no doy la talla. ¿Cómo han ido las cosas en tus viajes misioneros? Ya nos vamos. No sabía que tanto contarías. Eso. Depende de ti. Bueno, no hay nada secreto en ellos. Siempre hay una infinidad de detalles que organizar y poco tiempo para hacerlo. Así que, en eso estamos ahora. Preparándonos para uno, probablemente para octubre más o menos, y trabajando con... Mi cerebro se bloqueó, Crossbrand, Sí, para empezar a organizar eso para ellos. genial. Bruce, ¿cómo van las cosas allá en Buster? Pues el Señor hace locuras si solo intentamos seguirle el paso. Eso es lo que parece mientras más tiempo llevamos haciendo esto. Ese es el tema recurrente. Solo tratar de movernos hacia donde el Señor se mueve. Y, antes de pasar a la semana 12, este es nuestro episodio 12. Estamos. Nuestro texto principal esta semana fue Deuteronomio 32. Moldeando un poco nuestra visión sobre, lo que realmente pasa en el mundo a nuestro alrededor. Mucha gente conoce esta historia de Babel de la que hablamos la semana pasada. ¿Dónde? Porque creíamos que éramos muy importantes como seres humanos, podíamos construir esta torre hasta Dios. Y Él dispersó a las naciones. Y esta semana vemos dónde, bueno, esta y la pasada, vemos dónde puso a estos, los llamaríamos ángeles, estos seres angelicales a cargo de las naciones, y no les fue muy bien. Y él viene esta semana y habla de que había algo más. Pasan más cosas en este mundo que solo asuntos geopolíticos. Están pasando más cosas en el mundo de las que se ven a simple vista, por así decirlo. Y esta semana vemos que Dios ha intervenido. Él ha dictado juicio contra estos gobernantes espirituales por hacer un mal trabajo. Dice que ustedes eran dioses, con D minúscula. Y ahora morirán como hombres. Y eso empieza a preparar el escenario para gran parte del caos y el conflicto, que incluso vemos ahora, es solo un marco de lo que realmente sucede allá afuera. Pero lo segundo de lo que quería hablar hoy es que eso es cierto. Y es más que solo todos dispersos físicamente, sino que el reino espiritual se fracturó. Todo tipo de cosas están fracturadas, pero Dios no ha renunciado a su plan de redimir a su pueblo. Él traerá al rey de vuelta. Y quiero ver, bueno, lo primero que haré será vigilar mi reloj, para que no nos pasemos el tiempo. Pero lo que quería era retomar esta idea de que no estamos solos, y no me refiero a que no estemos solos como si hubiera extraterrestres, sino a que hay un reino espiritual allá afuera que también está en conflicto. Hablaremos de eso la próxima semana, en la semana 13, de forma un poco más detallada. Pero amigos, al pensar en que no solo la humanidad está rota, sino que el reino espiritual también está fracturado, ¿cómo ven que eso se manifiesta en su caminar diario al dirigir sus viajes misioneros? Tim o Bruce, al dirigir su iglesia, es decir, cómo orientan a las personas y cómo
¿Cómo integran eso en su vida diaria para ayudar a explicar lo que sucede en el mundo que los rodea? Bruce, tú empieza primero. Sí, de eso se trata, como estábamos viendo tus notas hace un momento. A medida que envejecemos, siento que les debemos a quienes nos rodean enseñar, compartir y modelar el esperar en el Señor antes de actuar. Siempre he sido uno de esos tipos que simplemente dice, bien, creo que debemos hacer esto. Vamos. Y. Puede que eso no sea lo que deba suceder en el reino espiritual, ¿verdad? Así que si espero y permito que esas cosas en el reino espiritual ocurran, entonces el resultado será mucho mejor. Ya sabes, como con todo lo de David y Saúl mientras leemos los salmos, ¿verdad? Hay cosas que David pudo haber hecho a lo largo del camino, pero no lo hizo, permitió que Dios se encargara de ello, y eso es permitir que lo espiritual guíe lo físico. Tim, has estado haciendo esto por mucho tiempo. Como que tú eres el veterano del grupo. ¿Cuándo? Sí, Bruce habla de, ya sabes, esperar en el Señor y dejar que lo espiritual fluya, o sea, ¿cómo sabes que te dice el Señor, Tim? ¿Cómo sabes cuando el Señor te guía a hacer algo? Porque algo que escucho de los jóvenes en la iglesia y de gente con la que hablo es, ¿cómo sé si el Señor me está hablando? Lanzo la pregunta para ambos también. Pero Tim, ¿qué piensas tú de eso? le diría que sigo aprendiendo qué es eso. Así es, amigo. Bueno, sé que suena confuso. Sabes, he hecho mucho por el ministerio y todo ese tipo de cosas. No digo que sea el estándar de lo que hace el ministerio, ni mucho menos, pero al exponerme más, descubro que quizá Dios esté de acuerdo, pero a veces no, y no lo digo en plan de condena. Ya. Pero al observar a Jacob, si puedes ver a ese hombre en su lucha con Dios, o sea, su familia parecía un desastre total, y aún así Dios lo guardó, usaré esa palabra. Pero nosotros, si estuviéramos en el lugar de Dios viendo a Jacob, a su familia y cómo hacía las cosas, diríamos, ese no es un modelo a seguir en absoluto. Y casi sentimos que nosotros, ya sabes, lo que sea que hagamos tiene que ser perfecto de alguna manera. Así que creo que mi punto al respecto, al armar esa imagen, es que no conocemos a Dios ni su obrar. Podemos reconocerlo, verlo intelectualmente o de oídas y creer que sabemos cómo actúa. Y ni siquiera estoy seguro de que Él espere que reconozcamos todo lo que hace porque, por un lado, nos está entrenando, supongo que por así decirlo, y por otro, no espera que lo entendamos ahora mismo. Él mira mucho más allá y nos cuesta bastante seguirle el paso. Cierto. Pero al final, ¿quieres buscarlo a Él sin importar lo inseguro que te sientas? Queremos pisar sobre seguro. No sé si podamos, tal como están las cosas ahora. Y digo esto viendo lo que le pasó a Juan, leyendo Apocalipsis y viendo la búsqueda de David. O sea, ambas mentalidades eran como, no sé qué pasa aquí, así que haré lo que creo que es correcto. Mi corazón es íntegro, así que el Señor me guiará de una forma u otra, y todo se cumplirá a su debido tiempo. A veces es un camino difícil de transitar. Bruce, ¿cómo le haces? ¿Cómo confirmas que has esperado suficiente o que el Señor te guía a algo? ¿Qué pistas buscas? Yo solo trato de ser lo más perceptivo posible a su movimiento. En mi tiempo de oración, mi tiempo a solas,
mi tiempo de estudio. Y no puedo enfatizarlo lo suficiente. Asegurarse de tenerlo, un tiempo de estudio es genial. Todos deberían estar estudiando la palabra. Pero no puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es un plan de lectura diaria, porque a menudo siento, en mi tiempo de oración y a solas, que el Señor me guía a algún lado. Y si salgo a buscarlo, puedo hacer que encaje, ya sabes, en mi cabeza y decir, oh, sí, tengo una respuesta. Pero si estoy a diario en su palabra, simplemente paseando por el jardín de su palabra, entonces, casi siempre, me siento mucho más seguro de mis decisiones porque siento que Él me ha dado un empujoncito en mi tiempo a solas. He pedido ayuda en mi tiempo de oración. Y luego, cuando llegué al tiempo de la palabra, Él hizo que todo encajara un poquito para mí. Y si me quedo en esa sintonía y solo espero y escucho a través de eso, me siento mucho más seguro en cada paso. Como dijo Tim, con paso firme. Así es como me siento seguro de hacia dónde voy ahora. Saben, ya lo hemos hablado antes en el podcast, pero hace mucho tiempo estudiamos mi experiencia con Dios. ¿Cómo se llamaba el autor, Tim? Si no lo hubieras preguntado, te habría dicho su nombre. Henry Blackaby. Henry Blackaby. Bueno, me ha estado apareciendo en Facebook, probablemente porque hablamos de él y los oídos siempre presentes lo escucharon. Una de las cosas que él dice es que hoy la gente está convencida de que Dios ya no le habla a su pueblo. Por favor. Y tenemos 66 libros de él hablándonos. A nosotros, para empezar. Pero en mi experiencia con Dios, enseña que Él habla por el Espíritu, por las circunstancias, por su palabra, por la gente, que habla por la naturaleza, de muchas formas distintas. Y mucho de eso es solo sintonizar con ello y ser consciente de eso. Hay más en la realidad de lo que podemos ver. Y para mí, las lecturas de esta semana e incluso hablar y resaltar, ya saben, el hecho de que hay una realidad espiritual allá afuera. La próxima semana hablaremos de la oposición que tiene contra el reino y cómo lidiar con ella un poco, pero solo ser conscientes de que pasan más cosas en el mundo y eso incluye al espíritu. Sé que esta semana, estamos haciendo un grupo de fundamentos en la iglesia ahora mismo. Creo que estamos en la semana 4 y es la semana sobre la oración y donde realmente empezamos a introducir y hablar sobre conocer a Dios a través de la oración. Y una de las tareas de como Él, miércoles o jueves, hoy o mañana, es salir y tener un tiempo de oración, pero no se permite en el ejercicio pedir nada, ni orar por nadie. Es un ejercicio de escucha, ya saben, y siempre recibimos estas diversas respuestas. A algunos les pareció lo más aburrido de su semana. Y luego el ánimo es seguir haciéndolo. Y casi sin falta, la gente vuelve y dice algo como, bueno, no escuché una voz de Dios, pero sí que me sentí en paz. Ajá, así es. Y porque tenemos esta idea, una vez que empezamos a ver el hecho de que hay una realidad espiritual allá afuera, ahora esperamos lo sensacional. Esa es como una de las trampas en las que caemos. Es como, o nos convertiremos en cazadores de demonios o en comida para demonios. Pues no es necesariamente de ninguna forma, simplemente es así. No es que sea. No es sensacional, esa. Yo. Y tampoco muchas veces es la forma en que Dios habla. A veces es solo la confirmación de saber que sabes algo. Sí, una de las lecturas de esta semana es Juan 17. Me encanta esto, ya que es la oración de Jesús hablando con el Padre, luego hablando sobre sus discípulos y después sobre nosotros. Me encanta esto. Acabo de mirar hacia abajo y tengo esto resaltado. Al hablar con el Padre sobre los discípulos, Él dice esta frase unas cuantas veces.
Les he dado la palabra que me diste. Les he dado tu palabra. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad, ¿cierto? Y ese desconectarse. No quiero entrar en detalles, pero desconectarse de todo lo demás que sabemos y que nos dicen y que nos canalizan. Desconectarse con un tiempo a solas con solo Él y solo la palabra. De la palabra es de donde viene esta relación, esta conversación de ida y vuelta y estas confirmaciones y estas guías. Como dijiste hace un rato, Él nos habla todo el tiempo. Solo se trata de que nosotros adoptemos una postura de escucha y estemos listos para recibir lo que oímos. Bueno, al recibir lo que oyes, somos simplistas, todos nosotros lo somos. Y ya sabes, creo que esto se aplica en el ámbito de lo que hablamos hoy. Buscamos la respuesta y creemos que vamos a entenderla. Dios dice, Sí. soy tan vasto. No solo explotarías, te atomizarías y borrarías si lo intentas. Cierto. Asimilar la profundidad de lo que soy y de lo que puedo ser. Y Él dice, no tienes que tener todo eso. Pero tenemos que tener la respuesta. Sí. Y no creo que esté mal buscar eso. Pero creo que es muy interesante observar a otras personas, como por ejemplo, el apóstol Juan, cuando está haciendo el Apocalipsis o pasando por eso él mismo y está escribiendo lo que ve. O sea, ese tipo, si lo miras comparativamente, quiero decir, ese tipo había vivido una vida larga. Es el único que probablemente no fue Martirizado. martirizado. En el libro del Apocalipsis, era mayor que los demás, habían matado a los otros y él ya había sufrido lo suyo. Y todos se asombran con el Apocalipsis. Creen que hay que tener algún poder especial para leerlo o verlo, y no creo que se lea de esa manera. Creo que estaba tratando de hacer lo mejor que podía al describir lo que podía con lo que veía. Y ese tipo, si eso es por lo que estaba pasando en ese momento, ninguno de nosotros sería capaz de entender eso tampoco. Quiero decir, él, comparativamente, o sea, ese tipo sabía más sobre el reino de lo que todos nosotros juntos ahora podríamos saber en ese momento. Cierto. Creo que parte de lo que, tuve varias conversaciones este fin de semana. Creo que parte de lo que intentas decir ahí, Tim, es que en el nivel avanzado de madurez en el que estaba Juan, todavía le costaba entender, articular y sintetizar lo que Dios le estaba mostrando. Y eso se ve a lo largo de toda la historia de las Escrituras. Sí, Pero creemos que tenemos que llegar al punto en que vamos a captarlo, hacerlo y ser todo eso. E incluso en el viaje de Juan por el Apocalipsis, ya fuera en el cielo o donde estuviera, al final de aquello, todavía salió diciendo, no sé si tengo idea de algo o no. sí, Y no lo digo en el mal sentido. sí. Pero eso es algo normal al buscar el reino. Paz sin respuestas. Bueno, ya sabes, como cuando cubro a los jóvenes adultos en la iglesia una vez al mes, suelo cubrir su grupo de veinteañeros y me gusta usar ejemplos de lo que veo en su grupo. Algo que he platicado con ellos es que puedes, según el formato del grupo, envían preguntas que tienen sobre Dios, el cristianismo, su vida, la vida en general, y hablamos de ellas desde un punto de vista bíblico. Es una discusión muy fluida y he observado con ellos, y hablamos de esto el domingo pasado. De hecho, es que se nota cómo están creciendo sus niveles de madurez. Porque las preguntas al principio empiezan con, ¿puedo hacer esto o no? Sí. ¿Va? Sí. Luego surgen dudas. Al madurar te cuestionas más cosas como, ¿qué dice Dios sobre esto? ¿Qué siente el corazón de Dios sobre esto? Y eso se vuelve el enfoque, mucho más que, ya sabes, ¿voy a arruinar esto? ¿Piso una mina? Son solo preguntas muy distintas. Les comenté el domingo que hay un movimiento en el cristianismo, especialmente en el conservadurismo cristiano actual,
y no al conservadurismo político. Me refiero a que es como la ortodoxia evangélica tradicional. Y ha sido así por mucho tiempo. Yo crecí en eso. Han vivido eso de que si haces X, Y, Z, obtendrás A, B, C. Si lo haces, existe esta compulsión. Lo que me encanta de ciertos pasajes bíblicos que estamos revisando es que esa compulsión de sentir que podemos controlar y obtener todas las respuestas nace realmente de controlar. Solo las cosas que podemos ver e interactuar con las cosas que podemos ver, sentir, saborear, tocar y experimentar. Pero estos pasajes nos recuerdan que hay todo un mundo allá afuera que no podemos ver ni interactuar fácilmente. Involucra a Dios, al Espíritu, a fuerzas angelicales o demoníacas. No hay lugar para el miedo. No es que estemos impactados, sino que es simplemente darse cuenta de que incluso creyendo tener el control, hay todo un reino allá afuera que ni siquiera hemos explorado todavía. ¿Y cómo obtenemos todas las respuestas? Sí. Ya sabes, esto es lo que tienes que hacer, y me vuela la cabeza, lo dogmáticos que podemos llegar a ser con las respuestas que creemos haber encontrado. Sí, Querías desconectarte. Estás pasando por algo ahora que yo mismo experimenté allá por, finales de los 90. Principios de los 2000. Y eso fue, estaba desconectado de todos los que conocía porque nos mudamos. Tomé esa iglesia. No tenía ningún libro. Sin recursos, usaba la Biblia, concordancia y el Matthew Henry, pero es denso. Y, ya saben, o sea, tiene 10 centímetros de grosor y todo ese tipo de cosas. Pero pasar tiempo solo con Dios y su palabra realmente empezó a hacerme cuestionar algunas de esas cosas que me habían inculcado. amén. Ellos tenían razón, no por quienes eran, sino por el guión escrito. Cierto. Y creo que eso es una gran parte de ello. Darse cuenta de que incluso cuando tenemos las respuestas, de lo que habla Tim, todavía hay tantas capas más allá de cualquier respuesta que tengamos. Ahí es donde él nos llama a confiar. Y creo que esa es una de las cosas de las que hablabas con Odela. Confianza. A lo que decía Tim es, llegamos a un punto y, no quiero decir apreciar o disfrutar, pero llegamos a un punto en el que entendemos que no se supone que debamos entender. Se supone. Que debemos confiar, buscar y seguir. No siempre tendremos todas las respuestas. Y se los he dicho 100 veces, la señal de alerta más grande que creo que se pueden encontrar es alguien que tiene todas las respuestas. Sí, oh, cielos. Daría para un podcast entero hablar de sabelotodos cuyo mundo luego colapsó. Cierto, cierto. Les cuento de cuando creí saberlo todo y El mío. explotó. Fui de ese grupo alguna vez. Miren, cuando empezaba en el ministerio, la gente con la que estaba, los pastores, las personas respetadas, o las personas que me decían que debía respetar, ya fuera que las conociera o no, decían tener todas las respuestas, Oh, sí, y en cuanto al entrenamiento, sí, recibí una advertencia explícita de algunos de ellos. Nunca dejes que la gente te vea sudar. Nunca quieres decir que no sabes, tienes que aparentar que sabes. Esta es tu táctica. Vi cómo sus mundos estallaban de varias maneras. De hecho, fue bueno ver que eso pasara, porque me hizo perder la confianza en lo que construyen los hombres. bien. De eso tratan los textos y la situación de Babel. ¿A poco no? Sí. Con su esfuerzo, confianza y entendimiento, sabían lo que podían hacer y lo increíbles que eran. Y Dios tuvo que venir a decir que no. Bueno, y un punto interesante en eso es que, después de eso, cuando se dispersaron, estos seres que habían estado en el área de la sala del trono del cielo, o sea,
Eran como seres angelicales que fueron traídos para guiar a estas naciones, por así decirlo. Tenían un conocimiento que ni siquiera podíamos imaginar, sin duda, e incluso ellos lo arruinaron. Cierto. Les pidió ser justos y cuidar a los necesitados y demás, pero no lo hicieron. Prefirieron a los malvados. Hicieron tratos con la gente y los desviaron del camino. Ahora ellos también serán juzgados. Hay más en la rebelión que ocurre en este mundo que solo lo que pasó en el jardín, que solo lo que pasó después del diluvio. Hay múltiples capas en esto, e incluso estos seres que no tienen excusa para no entender, aún así lo arruinaron. Ya sabes, ¿cuánto más en nuestra finitud vamos a hacer eso de vez en cuando? Cierto. Mira, ese es un buen lugar para empezar a aterrizar el avión. Es que no siempre se trata de entender, pues sino que siempre se trata de confiar. Exactamente, pues como dijiste, para aterrizar el avión. Siempre pienso en, ¿qué quiero que la gente se lleve de un podcast? ¿Qué quiero que la gente se lleve de la lectura de la semana? Y eso es justo lo que es. El problema que tuvo Eva fue que no creyó ni confió completamente en lo que Dios le había dicho. Cierto. Antes de Noé, la gente hacía lo suyo y no confiaba. Se burlaron de Noé mientras construía el arca sin lluvia previa. Después, llegamos a Babel. No confiaron en el Señor, confiaron en sí mismos, y es autoexaltación en lugar de confiar en Dios. Y para mí, eso es extremadamente conmovedor en este momento. El mundo está en muy mal estado ahora, probablemente lo peor que hemos visto en nuestras vidas. Con tantas incertidumbres, están pasando muchas cosas en muchos lugares. Y ha sido así antes, sin duda. Pero para algunos de nosotros, esto es lo más cerca que sentimos que hemos estado de algo así. Es fácil decir, ¿qué haremos? Hay que detener esto o hacer que pase. Pero siento que Dios nos llama a confiar en Él, eso es lo que debemos hacer. Entender qué es la confianza es un tema aparte para muchos. Para mí, al recordar. Tienes razón, es aprender a confiar en Él. Pero queremos confiar en Él, con las respuestas en nuestra mente, y así no es realmente como funciona. No podría darte todas las respuestas aunque quisiera. Velo como una película de ciencia ficción. Si te las diera, explotarías. No sé si sea cierto, pero la verdad, así es como se siente. Sí, Ante el Señor a veces digo, detente, ya no puedo. En buen sentido. Sí, Él. El solo querer estar en su lugar y su paciencia. Y puedes ver a personas en toda la historia de las Escrituras, y ellos, todos ellos, todo el tiempo, hasta el último segundo, incluso Juan siendo llevado al cielo. Él no sabía qué hacer con mucho de eso ni cómo explicarlo. Y si alguien en el planeta hubiera podido explicar las cosas del reino, habría sido él, y todo lo que vivió. Así que lo aceptó tal cual y lo explicó como pudo. Y luego, cuando Dios llevó a Juan al cielo, él ya estaba en un mal lugar desde el punto de vista humano, criticado, dejado de lado y solo. Y es como si hubiera visto tanta grandeza y Dios lo puso de vuelta ahí, y él estaba bien con eso. Fue algo que aprendió, ¿verdad? No entendía, pero no le afectaba. pero sabía cómo frase. Esa es una función madura. Sí, Él estaba bien con no entenderlo. Vamos. Él estaba bien con no entenderlo porque había estado en la mesa con Jesús sí, y había recostado su cabeza en su pecho sí, y estaba cerca de Jesús. Él sabía, sin duda, que aquí es donde puedo descansar y permanecer. Así que todo lo demás, hervirme en aceite, no me importa. He estado en la mesa.
He tenido mi cabeza en el pecho de Jesús. Sí, exactamente. Y ese es un gran lugar para detenerse porque mi aliento para quienes ven esto es que su vida a veces se saldrá de control. No van a saber qué demonios está pasando. No van a tener la respuesta.